quinta ocasión, México se integrará al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas para el bienio 2021-2022. Además, ocupará un asiento en el Consejo Económico y Social de este organismo multilateral. Todo esto sin invertir un solo peso, según dijo esta mañana el embajador, el representante de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente. ¿Qué gana nuestro país con estos nombramientos? ¿Vamos bien en materia diplomática? ¿Qué pasa con el principio de no intervención? Veamos el contexto. Sin invertir recursos ni ofrecer regalos, por quinta ocasión México ocupará un puesto como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. El embajador Juan Ramón de la Fuente dijo que el gobierno mexicano invirtió cabildeo y no gastó un solo peso para obtener los votos necesarios para el nombramiento. México, como único candidato por la región de América Latina, obtuvo 187 de los 192 votos emitidos, la votación más alta obtenida por nuestro país en la historia reciente. El Consejo de Seguridad está integrado por 15 miembros, de los que solo 5 son permanentes. Los no permanentes se eligen por periodos de 2 años. Además de México, para el periodo 2021-2022, participarán en el Consejo de Seguridad Noruega, Irlanda, Kenia e India. El objetivo del Consejo de Seguridad es mantener la paz y la seguridad internacionales de conformidad con los propósitos y principios de las Naciones Unidas, así como una distribución geográfica equitativa de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas. Con 180 votos, México también fue electo para formar parte del Consejo Económico y Social de la ONU para el trienio 2021-2023. Es la primera vez que México está en los dos órganos deliberativos más importantes de la ONU. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de jueves y nos acompaña desde la remota distancia Paco Rubio, director general de Sumados. ¿Cómo estás, Paco? Bienvenido a Nueva Cuenta. Muy bien, muchas gracias, Genaro. Gracias por la invitación. Aquí muy emocionado de estar con ustedes. Al contrario, gracias a ti. Ana Villagrán, como cada martes y jueves, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc. ¿Cómo estás, Ana? Bien, Genaro, buenas noches. Han sido días tranquilos. Así es. Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? Muy bien, buenas noches, Genaro. Y Martín Vivanco, académico y abogado. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, acá en Durango todavía. En Durango todavía, ya sé. Bueno, pues sí, en efecto, decía Estefanía que nos vimos hace rato y también con Paco Rubio. Hace rato estuvimos en unas conferencias de Zoom hablando sobre la nueva reedición del libro de Carlos Monsiváis, editado por Marta Lamas, que se abre esa puerta. Puedes ver esa conversación en las redes sociales del Fondo de Cultura Económica y con Paco Rubio en su programa Sumados hablando sobre derechos LGBT en México. Pero bueno, a otra cosa. Vamos a lo del tema del Consejo de Seguridad. ¿Cómo lo ves? Empezó contigo, Martín. México, de nueva cuenta en este órgano, el máximo órgano de toma de decisiones del mundo, el Consejo de Seguridad de la ONU. De nueva cuenta estando ahí, ¿no lo ves contradictorio con este supuesto principio que habíamos resucitado, que resucitaron más bien de la no intervención? ¿Por qué México está otra vez ahí? Sí, es totalmente contradictorio y yo creo que ese es el mérito y el único mérito que se puede presumir por parte del canciller Ebrard y del embajador de la Fuente, José Ramón de la Fuente. Aquí sí suscribió enterito una columna, un texto que acaba de publicar Jorge Castañeda, que algo sabe de eso, que dice, bueno, a ver, en primer lugar, vanagloriarse de haber ganado, pues no queda porque éramos candidatos únicos. Dice, dos, y luego, es la quinta vez que somos, lo que decía bien la nota, que estamos ahí, entonces tampoco es algo inédito. Tercero, la candidatura se pactó desde 2011, cuando el grupo de países latinoamericanos se pusieron de acuerdo para nominar solamente a uno al Consejo de Seguridad y a México le tocaba el 2021. La candidatura se formaliza con la administración anterior y a este gobierno le toca nada más no quitarla, que era el miedo que se tenían muchos, porque el mérito de esto, bueno, lo que no le va a gustar al presidente es que va a tener que tomar partido, va a tener que decidir, o sea, México va a tomar alguna postura, la abstención también es postura, en conflictos internacionales donde no puede alegar el principio de no intervención y donde va a tener que decidir si se usa la fuerza o no, o si están violando la democracia, o si están haciendo, sobre todo, seguridad y paz, ¿no? Porque el Consejo es el órgano más importante internacional que tenemos, y entonces, pues, lo va a llevar al presidente a una posición que no le gusta tomar postura en materia internacional, más que con Estados Unidos, donde le hemos hecho caso a todo lo de Trump. Entonces, sí se ve un tanto complicado y bueno, va a ser muy interesante las votaciones que tenga México y los problemas que vayan surgiendo en este nuevo orden mundial.
¿Cómo lo ves, Estefanía Veloz? De verdad no hay nada que celebrar. México también, la diplomacia multilateral, puso por ahí varios tweets diciendo que era la primera vez que lográbamos tantos votos históricamente en la elección de México en el Consejo de Seguridad, que ningún otro país se le había acercado a los votos de sus 193 representantes. ¿Cómo lo ves tú el tema y te gusta que México esté otra vez ahí? A mí me parece bien por el papel que está ocupando en este momento. Qué chistosa la postura de Martín, como que me parece muy superficial, ¿no? De alguien que dice, a ver, no, esto ya estaba pactado, a ver, no, esto no tiene tanto mérito. ¿Sabes qué decía Juan Yabudri, que es un experto en seguridad, decía en CNN que el papel de México hoy es muy importante y que a lo mejor esta gran posición tiene que ver, uno, por la decisión que se tomó de mediar al calor del tema de Venezuela, por el papel que jugó en el tema de Bolivia y sobre todo por la moción que lanzó hace un par de meses exigiéndole a los países que por favor no existiera desabasto de medicamentos y de insumos médicos para los países que no estaban dentro de los primeros en el mundo, ¿no? Entonces que eso puso sobre la balanza a México con otros países y que le dio mucha importancia como vocero y como líder latinoamericano. Yo creo que México está jugando un papel de liderazgo en Latinoamérica en este momento. Uno, pues la nominación de Gatell en la OMS, ¿no? Después el tema de la nominación de Jesús Seade en la OMC y nos deja ver que tenemos quizá uno de los mejores órganos o uno de los mejores equipos que estén ahorita en temas en la Cancillería que tenga que ver con una muy buena diplomacia. Yo creo que nadie puede decir que Marcelo Ebrard no está haciendo bien su trabajo, creo que tiene que ver con eso. Y también creo que México está en una situación geopolítica muy interesante respecto a Estados Unidos, pero que Estados Unidos ahora también está viviendo una suerte de crisis. Decían en un artículo hoy que quizá lo que va a poner México sobre la mesa en este sentido va a ser el tema del narcotráfico, ¿no? Cómo abordar el tema que tenemos en México de inseguridad y que puede traer y puede hacer mucho ruido y que puede traer en ese sentido temas interesantes, sobre todo porque México, bueno, no se inserta como un país permanente, muy pocos lo son. La verdad es que el tema hegemónico está entre China y Estados Unidos, que tienen derecho a veto, y probablemente la discusión sea entre estos dos organismos, porque también ese Consejo de Seguridad tiene que atravesar por un momento de reestructuración donde pueda volverse a sentir un consejo confiable, porque como ya se han tomado el poder entre varios países, nada más para fraccionar y para ver qué país jala con quién, pues sí ha perdido mucha legitimidad. Entonces también tienen un reto enfrente que tiene que ver también con el tema del COVID y que tiene que ver con unidad entre varios países. Hay una crisis diplomática en este momento porque hay mucho conflicto entre varios países, pero creo que México va a jugar un buen lugar. Yo me di la tarea de revisar medios internacionales y se tomó muy bien el tema de México y se mencionó al presidente. Paco, ¿dónde te posicionas tú? Yo sé que también te interesan mucho los temas internacionales y en efecto estar presentes ahí es tomar partido por muchos de los temas que se discuten y que a lo mejor ya lo vimos en el año 2003 cuando México era parte integrante del Consejo de Seguridad y le tocó a México defender la no intervención de la guerra unilateral de George W. Bush contra el gobierno de Saddam Hussein. Se perdió en lo multilateral, acabaron invadiendo, pero México ahí tuvo una enemistad con el gobierno de ese momento entre Vicente Fox y George W. Bush por el Consejo de Seguridad. Pues bueno, primero gracias por el espacio y saludo a mis compañeras y a mi compañero panelista. Yo creo que hay que cuidar mucho los matices en esta discusión. En principio, decir que es un gran reconocimiento a México y que es un hecho histórico me parece un tanto exagerado, porque si sabemos un poco de relaciones internacionales y de la dinámica propia de la región de Latinoamérica y el Caribe, sabemos que hay un acuerdo de política exterior de toda la región de postular a un solo candidato. Entonces, pues la votación que tenemos, pues básicamente sería una votación no igual, pero sí similar del Estado que haya sido postulado por la región. Dicho eso, me gustaría contrastar un poco lo que dice Estefanía Veloz respecto a que tenemos un liderazgo muy marcado en la región. Yo creo que justo ese es uno de los mayores retos que va a tener México, porque no hay un liderazgo definido actualmente en la región, en Latinoamérica, en el Caribe. Y prueba de eso es cómo se está desenvolviendo la pandemia del COVID-19, en donde países como Brasil y como México están aportando muchos casos y que están significando un problema para toda la región. Pero bueno, además de eso, rescatando un poco lo que decía Martín,
Yo creo que no es una contradicción como tal, porque la propia Carta de la Organización de las Naciones Unidas sí establece que promover la cultura de la paz, del diálogo, de los acuerdos no bélicos es el objetivo. Y dentro de las facultades que establece la propia Carta del Consejo de Seguridad, también se establece que tengan que agotar los mecanismos de diálogo. Bueno, dicho esto, me parece que hay un reto fundamental para México ahora en este asiento como no permanente del Consejo de Seguridad, de poder representar a una región que no es exactamente una región homogénea. Es una región donde tenemos hasta los que se han intentado integrar, como en el Mercosur, tienen problemas pues bastante sólidos. Tenemos países como Argentina, donde están enfrentando situaciones y contextos muy particulares, Brasil también, México también, y bueno, nuestras participaciones en la Organización de los Estados Unidos, de los Estados Americanos o en la propia CELAC, bueno, es prueba de ello, ¿no? Uno de los retos más importantes será tomar partido, y tomar partido significa que no solamente con el respeto al derecho ajeno es la paz, porque no es suficiente, ¿no? Vamos a enfrentarnos ante problemáticas como Siria, donde está Estados Unidos, donde está Rusia, donde Europa ha tomado partido, Irán, Corea del Norte, Israel y Palestina, un problema que tenemos desde el nacimiento de las Naciones Unidas. Y por supuesto también hay que decirlo, como Comexi lo dice, Venezuela puede que sea también un tema y donde sí hay que tomar partido. Esa sería mi primera intervención. Sin duda. A ver, Villagrán, ¿cómo lo ves tú? Porque el tema de México en el Consejo de Seguridad es un tema que revivieron las administraciones del PAN, la administración de Vicente Fox en el año 2000, que ratificó, digamos, la propuesta del canciller en ese momento, Jorge Castañeda, de que México formara parte del Consejo de Seguridad, que venía discutiéndose desde tiempos de Cedillo, y Rosario Green también era partidaria de eso, pero al final de cuentas fueron dos administraciones, las del PAN, en donde México estuvo en el Consejo de Seguridad, la de Vicente Fox, la de Felipe Calderón, y ahora de nueva cuenta con la cuarta transformación, como la autodenominan. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo bien en términos de que al final nuevamente lo menciono, es un logro de Marcelo Ebrard, de nadie más. Creo que el presidente se ve obligado a aceptar esta situación, pese a que a él no le interesa nada de la política internacional y no tiene el más mínimo interés de involucrarse en los problemas donde México debería estar tomando postura. Lo vimos con Venezuela, el tema de derechos humanos, lo vimos con la omisión en muchas situaciones que han ocurrido en Cuba, lo vimos con el ferviente la ferviente obediencia que tenemos con Estados Unidos y con el tema de los migrantes, y también el tema de Bolivia, albergar a un autoritario no tiene ningún logro, que además recuerden que salió huyendo sin siquiera dar las gracias después de estar viviendo del erario de los mexicanos. En ese sentido, pues nuevamente felicitar al canciller. El canciller está aprovechando las oportunidades. Tampoco le veo nada de superfluo citar que este era un acuerdo que venía desde el sexenio anterior, porque como ya lo mencionaron mis dos compañeros, pues es parte de procesos que toman muchos años, pero de procesos donde las naciones se ponen de acuerdo para la consolidación de estos órganos democráticos internacionales. Entonces, qué bueno. Yo quería hacer justamente un recuento, puntualizar igual que mis compañeros, que el Consejo de Seguridad de la ONU tiene el objetivo de generar la paz que por lo menos no existe en México, y de seguridad internacional, como no tenemos seguridad nacional, ¿no? México ha estado, como bien ya lo señalaron, 5 veces. La primera vez fue en 1946, cuando México tuvo que tomar postura en contra del régimen franquista en España. Después, la segunda vez fue en 1980, donde México apoyó la descolonización de Namibia y Zimbabue, es decir, la segunda ocasión en la que nuestro país asumió su papel en el mundo y fijó postura en contra de esto. Además, también participó en las negociaciones para que Belice lograra su independencia, un país del sur, frontera con México. Ya, como bien dices, en el sexenio de Fox, la actuación de México en contra de la guerra de Irak, como citaste, Genaro. También, además, no emitió voto, pero bueno, sí estuvo muy en contra de la invasión estadounidense. Y posteriormente, en el 2009-2010, como bien señalas ya con Calderón, México ejerció en 2 periodos la presidencia del Consejo, y se enfocó mucho en temas relacionados para evitar la presencia de la niñez en conflictos armados y el fortalecimiento del Estado de Derecho en el mantenimiento de la paz. Es decir, que México ha sido protagonista en otros momentos, pues pero en otros momentos sí hemos tenido gobiernos comprometidos con los derechos humanos a nivel global. Entonces, pues yo espero que esto impulse un poquito a nuestro querido presidente López Obrador a entender la importancia que tienen los escenarios internacionales, y que no le dedique solo 15 minutos en una mañanera dando
dándole pues palmaditas en la espalda a Marcelo Ebrard, y pues también señalar pues el gran trabajo que está haciendo Juan Ramón de la Fuente, que yo odio verlo halagar al presidente, pero pues también con su ardua trayectoria pues está impulsando temas importantes para la nación. Claro, entonces pues nada más señalar que esto para mí no es un triunfo de la 4T, es un triunfo del país y es producto del trabajo de años anteriores, y pues qué bueno que se dé, espero que hagamos un buen papel. Sí, y del Servicio Exterior Mexicano, que siempre ha sido también una de las piezas fundamentales del Estado mexicano, y que sin duda ahí no nada más es Ebrard, es también creo que el representante de México en la ONU, el doctor Juan Ramón de la Fuente. ¿Quién quiere cerrar? Todavía tenemos un minutito y medio para poder concluir. Paco Rubio levantó la mano y también Martín. Te ganó Paco, Martín, después Paco, rápido, porfa, 20 segundos y después Martín. Lo hago rapidísimo. A mí me preocupa que la discusión del Consejo de Seguridad la estemos versando sobre Andrés Manuel López Obrador o sobre De la Fuente. Tenemos que estar hablando de cuál es la política de Estado que vamos a tener como México, no viéndose el ombligo, sino México asumiendo su posición como integrante ahora relevante en el Consejo de Seguridad y por lo tanto de la comunidad internacional. Y concluyo con esto. El Consejo de Seguridad no ve que la humanidad termine de miseria, se le termine la miseria, ni que se combata la discriminación y el racismo. Bien importante no llevar un tema de política exterior tan importante como este hacia temas que son de competencia de otros órganos de la ONU. Sí, bueno, el Consejo de Seguridad es sobre temas de seguridad y paz, ¿no? Paz y conflictos. Martín, ¿querías contestar también algo rápido? Sí, a ver, totalmente de acuerdo con lo que dice Paco. Y segundo, a ver, yo no estoy inventando absolutamente nada más para contestarle a Estefanía. Lo de Venezuela y Bolivia se dio hace poco. La candidatura fue en 2011, por lo tanto, no fue logro de este gobierno. El mérito fue que yo creo que engañaron al presidente y que no va a tomar postura. Y luego también, Ana, es la primera vez, yo creo que hablo bien de Calderón en un año y no agarra. A ver, que acabe Martín y después Veloz. Nada más acaba. Es la primera vez que decías, ya no entendí por qué Veloz. Hablo bien de la administración de Calderón y Ana empieza a decir que a laurear a Marcelo. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Paco. Esto no es de personas, es una postura en el concierto internacional, en la época más complicada del mundo, en lo que nos ha tocado vivir. Bueno, y finalmente Veloz, rapidísimo, porque ¿qué estabas diciendo? Porque no te entendíamos. Es la cultura priista, no es de personas, pero cuando sí es de sus personas, sí se trata de ellos. Yo lo único que quiero decir, Martín, lo que dije fue que fue bien visto en el resto de los países. Si leyeras otra cosa que no sea el Heraldo o el Universal, sabrías lo que estoy diciendo. Lo aplaudió. Bueno, y se muy bien del país y del papel que va a ocupar en este momento y del buen trabajo que ha hecho el presidente, porque ¿qué creen? Sí importa lo que diga el presidente y el que tenga una nación. Bueno, tengo que hacer una pausa, pero yo sí celebro que México esté otra vez en ese asiento permanente, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Creo que es un tema importantísimo que nuestra diplomacia y el Servicio Exterior Mexicano ha construido a lo largo de varias décadas, y que bueno, ojalá que México contribuya ahí a la paz y la seguridad internacional y a poner también temas de izquierda en ese asiento. Vamos a una pausa y regresando. Creado en el año 2003 tras una larga lucha ciudadana y de las izquierdas progresistas para combatir el racismo y la discriminación en México, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, cayó en una crisis esta semana que ha derivado en un llamado del presidente López Obrador a que desaparezca y a la renuncia de su titular, Mónica Maxice. ¿Es necesaria o no la existencia de este consejo? ¿Cuál es el balance de su trabajo? Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.